Dimensión, historias y consejos de emprendedores y empresarios. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que estén teniendo un excelente y un extraordinario día, tarde o noche, desde donde sea que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Dimensión, un espacio que hemos diseñado para emprendedores y para empresarios, en donde queremos conocer historias de aquellas personas que ya tienen muy buenos resultados en su vida desde diferentes ángulos y queremos escuchar también un consejo, ustedes ya saben, en mentalidad empresarial, estructuración financiera o inversiones y también la gran idea, que es lo que muchos empresarios y emprendedores tienen. El día de hoy estoy con don Jairo Henao, una persona que admiro mucho, una persona que admiro un montón, no solo por la espiritualidad que puedo ver en él, la forma en cómo dirige sus proyectos, sino por los resultados que también ha tenido en su empresa, en Íntegra, una empresa que ya un poco nos va a contar él de qué se trata, una empresa que afortunadamente ha venido trabajando durante sus últimos años y cómo no va a valer la pena poder escucharlo, poder aprender de él, conocer un poco de su historia. Entonces, don Jairo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Gracias Jonathan. por sacar de tu tiempo, tu disposición. Muchas gracias por todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Agradecido de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor nos ha permitido vivir. Ok, muy bien, don Jairo. Bueno, don Jairo, como te decía ahorita anteriormente, lo que tienes que nos puedas contar un poquito de tu historia. Me encantaría conocer un poco cómo empezó Íntegra, cómo empezaste como emprendedor, esa transición de empresario. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Ok, bueno, Integra este año cumple 16 años. Fue mi proyecto de la universidad, ¿sí? En el 2007 comenzamos. Y básicamente yo trabajaba en una de las empresas de logística del país, una de las Ok. empresas más grandes de logística del país. Y en un momento tomé la decisión con un socio, de iniciar este proyecto. A ver, yo muchas veces hablo, hay una fábula de Esopo que me encanta, y la enseñanza de la fábula dice, la necesidad es madre de la iniciativa. Ok. En ese momento, a pesar de que teníamos digamos que un trabajo muy estable en esta empresa, cuando dije, nos salimos a generar, a hacer empresa y a probar a los 27 años, Ok. tenía yo en ese momento, pues no, renunciamos, duró un par de meses como haciendo los empalmes y de ahí comenzamos. Como todo proyecto, a ver, iniciar tiene sus retos, sus enseñanzas. Creo que la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación son fundamentales en cualquier iniciativa que uno tenga. Eh, Muchas veces, a ver, cuando arrancamos, muy pocos clientes, pero eso no evitaba que a las 6 de la mañana estuviéramos con mi socio en la oficina, desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, poco Trabajando. trabajo o mucho. Una pregunta, don Jairo. ¿Qué los movió a querer renunciar e iniciar su propio emprendimiento? ¿Tenían ya una idea o vieron que ese modelo de negocio era muy atractivo y dijeron, arranquemos nosotros? ¿Por qué tomaron esa decisión de renunciar? A ver, yo estudié, como te contaba, yo estudié ya después de los 22, 23 años comencé a estudiar, ¿sí? Y Integra era el proyecto de la universidad que yo había hecho. Sí, sí, sí. Entonces había hecho todo el modelo. Inicialmente era una empresa dedicada a la mensajería y al apoyo en soporte a los operadores logísticos. Y no, pues a mí las cifras me daban de que podía haber Decían, proyección. Lógicamente, pues los ingresos se bajaron muchísimo, o sea, eso es normal, ¿sí? Pero pues la había estudiado, ok. no fue que un día dije, hoy voy a renunciar y mañana voy a ser empresario, no, pasé bastante tiempo, digamos que armando muy bien el proyecto, y sí hubo un momento en el que dije, hay que tomar la decisión. Pero, o sea, entiendo que fue parte del proyecto de grado de tu carrera, pero ¿qué fue lo que te impulsó a decir, quiero dejar mi trabajo y me voy a dedicar a este proyecto? ¿Fue por un tema de números, de rentabilidad, o tú dijiste el modelo de negocio es muy atractivo o te apasionaba? Porque pues si bien es cierto hay muchas personas que hacen un proyecto de grado pero nunca se lanzan a Se ejecutarlo. materializa. Mira, yo te voy a decir, yo no creo de que ser empleado sea malo, ¿sí? Y por el Sí, contrario, tengo muy buenos amigos con unos ingresos de muchos otros amigos que son empresarios mucho mejores, ¿sí? Eh, pero también creo que va como en el ADN de cada uno. ok, Yo desde muy joven siempre tuve en mente ser empresario.
Ok, ¿sí? O sea, eso era algo que tenía proyectado. Y como muchos diferentes pinos en algunas cositas y el negocio de qué comprar, de qué vender, pero digamos que yo lo tenía muy claro de que era lo que quería hacer. Sin embargo, creo que se unen, la, primero que todo, la bendición de Dios, pero se unen los momentos ok, y son las oportunidades en las cuales hay que tomar decisiones ok, y que normalmente pueden ser decisiones no tan fáciles, que es de pronto, bueno, ya me voy adelantando en unas recomendaciones. Hay decisiones que duelen, ok, ¿sí? Pero muchas veces queremos tener todo cuadrado para decir doy el paso. No, a mí particularmente, en mi caso, pues mi esposa, mi familia me decían no renuncie. claro, O sea, claro, no porque hay era, sustento. claro, no era la mejor idea en ese momento. Y que es ¿Sí? arriesgada, ¿no? Emprender para nada es un secreto que es un riesgo altísimo. Claro, sí. Siempre será, no ahora, en la historia de la humanidad siempre, pues este tipo de decisiones tendrán un grado de incertidumbre muy grande. Muy alto. Pero vuelvo a decir, eso pues dice, la necesidad es madre de la iniciativa. Yo creo que si yo hubiera salido con una oportunidad de un sustento fijo en algún lado, muy posiblemente no hubiéramos avanzado de la forma como lo hemos hecho. La Ok. necesidad obliga a que las cosas con la ayuda de Dios salen o salen. Y es muy cierto porque fíjate que he tenido la oportunidad de leer muchas historias y de conocer historias. Incluso han habido momentos en mi vida en donde los mejores resultados se dan después de un desierto. Y es que uno dice, hombre, necesito hacer esto, necesito salir adelante, necesito solucionar esto. Y es ahí cuando uno logra identificar lo que en realidad uno tal vez en otro momento no se hubiera sentido capaz de hacer. Y ya que hablamos de eso, me gustaría que nos contaras, supongo que tienes múltiples anécdotas, pero una anécdota en el proceso de crecimiento de tu empresa que tú hayas dicho, ese día no tenía más opción, ese día me sentía precisamente así, necesito una solución Sí, efectivamente, es muchas y creo que es el pan diario del empresario. del empresario. En una charla contigo te decía que hace poco me encontré con un libro que se llama La vida de los estoicos Sí, y el padre del estoicismo, que es Zenón. Me gustó mucho una frase que decía, después de que pasó por unas dificultades, él dice, andando por el filo de la navaja por donde andan todos los empresarios. mm, Porque al final del ejercicio uno puede estar muy bien, pero en este tema de los negocios el grado de incertidumbre siempre va a permanecer. correcto. ¿Sí? A ver, en algún momento el cliente principal que teníamos, ¿sí? Que era la misma empresa donde trabajábamos, equivalía al 85% de las ventas. Y por unas situaciones, unas decisiones internas de la compañía, dijeron no No continúan, vamos más. no vamos más. Y pues efectivamente, eh, a ver, o sea, cuando tú dices se me van el 85% de las ventas de la empresa, pues mueve a cualquiera. Claro, Para mí esos fueron momentos muy difíciles, pero bueno, como lo sabes, yo soy muy creyente en Dios. Y creo que, a ver, mi escritura favorita dice, la unión del esfuerzo humano más el poder divino da como resultado el éxito. ok, Y efectivamente, ¿eso qué nos lleva? Hay un escritor que se llama Tom Peters, ¿sí? Es un gurú en administración. Y él dice, cuando usted esté en crisis, vaya a trabajar más temprano, hay que trabajar más temprano, ok, ¿sí? Si usted está en crisis, es una de las primeras cosas que tiene que hacer, es sea el primero en llegar a a trabajar. trabajar. Y pues, ¿no? Gracias a Dios el trabajo y bendición de Dios, oportunidades, pues permitieron de que ese desierto, como hablas, Sí, pasara y pues bueno, hoy día esta compañía es un grupo de empresas, de 5 empresas, donde hay aproximadamente 900 colaboradores, wow, ¿sí? Y bueno, creciendo. creciendo. ¿Qué planes tienes para tu empresa? A ver, Integra, que es una empresa mayor, dentro de, dentro de la planeación que tenemos, eh, estamos enfocándola netamente en el sector farma, Ok, ¿sí? Entonces, todo el tema de bodegas, certificaciones, trabajos, transporte, todo lo estamos enfocando en ser un referente en el sector farma, ok, en los servicios de logística del sector farma. Tengo otro objetivo para varios años y es, quiero que Integra sea una empresa donde la logística sea divertida. ok, La logística en una generalidad, tanto los generadores de carga como los operadores logísticos, es una tensión, un estrés constante, siempre. Y quieres bueno,
cambiar esa tengo, metodología. tengo ese objetivo. Ahí en unos años les estaré contando cómo va. Suena bastante interesante y me haces pensar en las oficinas de Google, que Ajá. básicamente lo que hacen es, eso se llama una gamificación, y es llevar los procesos de una empresa a través de una metodología de juego. Entonces me llama mucho la atención porque no me imagino una persona pues ahí en el tema de las cargas desarrollándolo como tú lo estás diciendo. Sería muy interesante ver eso. Me gustaría saber, don Jairo, cuando una persona emprende, desde tu perspectiva, ¿qué crees que es lo que más mueve a ese empresario? Hablábamos ahorita de la necesidad de alguna u otra forma, supongo que podrá ser económica en la mayoría de los casos, evidentemente habrán otras, pero ¿cuál crees tú que es esa esencia de la empresa y del empresario? Mira, hay muchas definiciones de motivación, ¿sí? Pero para mí la motivación es la capacidad que tiene o uno mismo o de uno transmitir a unas personas un futuro mejor al que tiene actualmente, Ok, ¿sí? Y yo creo que el contemplar y el pensar en ese futuro mejor se convierte en eso que da esa pasión y esa fuerza para que sigan siguientes atributos como el esfuerzo, la perseverancia, la capacidad de sobreponerse frente a la frustración. Me parece que es algo fundamental en alguien que quiera ser empresario. totalmente. ¿Sí? Si hay alguien que no tiene esa capacidad de saber de que uno puede ir a tocar 10, 20, 50 puertas y que posiblemente 49 te digan que no, entonces la capacidad de sobreponerse a la frustración me parece algo fundamental. Pero también el sentirse la automotivación, o sea, el Ok, sentirse motivado sin que muchas cosas parecieran de que, oiga, no está el entorno como para que esté motivado, pero siempre tenga en mente la proyección de un futuro mejor al que tiene ahora. Eso acompañado a trabajo. Lastimosamente, yo creo que estamos pasando por una generación yo la llamo una generación de una recompensa inmediata. total. Entonces hoy día se quiere tener, tal vez hay algunos ejemplos en redes y todo, con muchos beneficios, con poco esfuerzo aparente, ¿no? Que seguramente pues, tendrán su esfuerzo, pero creo que es necesario entender de que el trabajo hace parte del plan de Dios Claro, y el trabajo hace parte de el ser empresario. Para mí es trabajar el doble de lo que trabaja un empleado. totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, el que pretenda ser empresario para decir, obtengo libertad financiera y entonces ya estoy tranquilo y es que me van a llegar y quiero vivir tranquilo y lo importante es la tranquilidad. Yo les he dicho con todo respeto a algunos jóvenes que me vienen a decir eso, les he dicho, mira, si tú en la vida no quieres, yo te invitaría a que trabajes de pronto en vigilancia, Sí, o sea, ¿en qué? En un trabajo en el que digamos que, bueno, estés ahí dejando que pase el tiempo, pero si quieres ser empresario, tienes que estar dispuesto a trabajar muchas horas, a totalmente. sacrificar muchas cosas, ¿sí? Bueno, Por es mi supuesto. experiencia, No, 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 y es seguramente. súper válida, por supuesto. Me hace acordar de dos cosas. Una vez que tuve la oportunidad de hablar con una chica que me decía, yo quiero formar empresa porque yo quiero ser libre. Y yo le decía, yo no sé cómo tú concibas eso, pero yo te puedo decir que eso es casi imposible, le decía yo a ella. Yo le decía, porque el panorama más bonito dentro de lo que tú estás viendo es tener, porque para ella libertad es estar viajando en todo tiempo. Y yo le decía, el panorama más bonito que podrías tener de eso es viajar, pero tener que tener por lo menos una junta al mes para saber cómo va tu empresa. De resto, no puedes pretender no tener ningún tipo de obligación con tu empresa o negocio porque no va a existir. Le decía, la otra opción que tienes es que trabajes muy fuerte e inteligentemente, crees un portafolio de inversión lo suficientemente robusto que para eso no se demora uno un año, 2 años, 3 años, sino perfectamente una década, y ahí sí date ese lujo. Entonces me haces acordar de eso, porque a pesar de que tengo en este momento 30 años, soy joven, y lo que tú estás diciendo es muy cierto. En Internet hoy en día, y desafortunadamente, le enseñan a las personas a ser muy, de tener todo inmediato, ¿sí? Invierta esto y se ganó esto, por 5 por 10. Y hay una sola realidad, y es que los grandes resultados se logran es con esfuerzo, con dedicación. Me hace acordar de eso. Y te quería decir algo, y es esto que tú mencionas ahora de esta motivación. Bueno, dos cositas. Tú hablas de la automotivación y tú hablas de poder inspirar a otros a través de ofrecerles un panorama mejor. Me surgen dos preguntas. La primera, respecto a la automotivación. Hay una frase que dice que lo único que puede vencer la motivación es la disciplina, porque hay momentos en donde uno, seamos realistas, eh, uno quisiera mandar al carajo todo su negocio y uno no tiene ese chance, es por lo que ya ha construido, porque uno no puede decir, no, ya no quiero hacer nada, ya depende de muchas cosas. ¿Cómo crees tú
que se puede un empresario mantener motivado? O esa automotivación de la que hablas, ¿cómo crees que la podrían implementar las personas que nos ven o nos escuchan? A ver, comparto contigo de que uno no siempre está con una Hype. actitud más positiva y siempre, no, lógicamente hay momentos difíciles. Y comparto lo que dices de que la disciplina, pues al final alcanzará lo que otro tipo de acciones no alcancen. Pero, a ver, yo creo que es uno entendiendo. Alguna vez hice un ejercicio con un compañero que tenía una compañía, le fue mal en algún momento, y yo le hacía una flecha hacia arriba y en un punto le hacía una bajada así. Le decía, vea, tranquilo, usted ahorita está en esta parte, pero las cosas siguen. Es decir, uno como empresario debe saber y debe entender de que los momentos buenos pasarán. Hay una historia que a mí también me fascina y es la de un rey que reúne a sus sabios para decirles, bueno, escríbanme una frase que cuando yo esté en En la mi guerra. peor momento lo pueda leer. Listo. Llegó su peor momento, cuentan de que estaba súper mal, leyó su frase en el anillo. Y cuando llegó nuevamente triunfante, le dice al sabio otra, muchas gracias por la frase. Y el sabio le dice, sí, pero vuélvala a leer. ¿Por qué? Porque esto también va a pasar. O sea, Sí, sí. tenemos que entender de que la vida no es algo constante, y menos en el mundo en el que estamos, donde todo cambia, todo está cambiando. Creo que te faltó mencionar ahorita, y es porque conozco un poco la historia, que en el anillo decía, esto va a Esto pasar. también Le faltó pasará, decir, esto esto también también pasará. pasará. Y es una historia muy buena. Pero te interrumpí solo Sí, para que los que nos vayan a ver o escuchar sí, entiendan el decía, contexto. esto también Discúlpame. pasará. Y es verdad, o sea, oiga, llegan épocas, bueno, llegan épocas malas, esto también pasará. La constancia, perseverancia, el sacrificio, para mí esos son los elementos, como te decía, el sobreponerse al fracaso. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil experimentarlo, porque Total. es más fácil decirlo, intenté uno, no, nada, lo mío no es ser empresario, más bien yo voy a buscar trabajo, ¿sí? Sí, sí, claro. Porque es, pues digamos que el ser humano quiere buscar esas zonas de seguridad y creo que los que estén en el camino de hacer empresa, o sea, proyectense a que no es el camino de flores que Mm. muchas veces pretendemos que sea. Fíjate que me haces pensar en que también hay otras personas con las que tengo la oportunidad de hablar y mentorear. Y es muy curioso porque la mayoría de las personas inician siendo empresarios porque piensan que eso les va a dar dinero. Y si bien es cierto, el resultado como tal sí podría ser económico, hay algo que para mí es fundamental. Yo les digo a ellos, aprendan primero a identificar su propósito, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que, o bueno, es lo que yo pienso y lo que les comparto a ellos es, si usted lo hace por dinero, déjeme decirle que durante el proceso usted se va a rendir. Porque van a haber momentos en donde con o sin dinero también van a haber muchos problemas. Y creo yo que lo único que lo mantiene a uno a flote de esos problemas es entender que está desarrollando su propósito a través de su empresa. Entonces, eso que a mí me mueve realmente es decir, oiga, ¿cómo a través de lo que yo hago, cómo a través de mis dones, de mis talentos, de esas habilidades blandas que Dios me ha dado, cómo puedo ayudar a otras personas y en ese proceso ir formando mi negocio, ir formando mi empresa? Porque desafortunadamente, y lo que tú decías ahorita, hoy en día todo se mueve por, bueno, ¿cuántos miles de millones me va a ganar? ¿Cuántos miles de dólares me va a ganar? ¿Sí? Y las personas les hace falta comprender eso. Y ese es el objetivo precisamente de estos video podcasts, que las personas puedan decir, oiga, yo vi la historia de Don Jairo, yo vi esto, yo aprendí de este otro empresario, y es muy importante. Ahora, lo otro que te iba a decir ahorita, aparte de la automotivación, era precisamente eso frente al propósito. ¿Crees tú que hoy en día íntegra hace parte de ese propósito de vida tuyo? ¿O crees que de alguna otra forma se convirtió en un vehículo? ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, el propósito de vida O es, espera, arranquemos por otra pregunta. ¿Cuál crees tú, o más bien, cómo creerías tú que una persona puede identificar su propósito de vida? Que eso es algo bien. sí, mira, a ver, yo creo que hay personas que logran identificarlo, entenderlo de una manera muy fácil. Uno los ve desde pequeños, dicen quiero ser tal cosa, y quiero ser, y lo tienen súper claro. Sí, Para mí eso es la sí, minoría, ¿sí? totalmente de acuerdo. Hay otros que hemos tenido que investigarlo mucho. En mi caso, recuerdo que una vez, o sea, tuve que leer y releer el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, Ok. ¿sí? Y, y volvía y lo hacía porque yo decía, oiga, ¿cómo alguien viviendo lo que él vivió, de estar en un campo nazi y con todas las situaciones, logra encontrarle sentido a la vida?
al final él decía, él saca una conclusión y dice, el sentido de la vida básicamente es vivir, ¿sí? Y creo que hoy día hay tanto con el tema del propósito de vida que, a ver, mi opinión al respecto, eh, creo que hay que vivir más, ¿sí? Hay que vivir más de acuerdo a unos valores que uno tenga, unas proyecciones. Si tú me preguntas, ¿íntegra hace parte del propósito de mi vida? Yo digo, hace parte parcialmente, Ok, ¿sí? O sea, parte de mi propósito era ser empresario y generar empleo y eso hacía parte de algo que me movía. Ahora, si tú me dices, es que eso es mi principal propósito en la vida, mi sí, respuesta es no. ok, En mi caso, digamos que mi propósito es, yo lo ligo mucho más a mi vida espiritual, ok, a la capacidad que tenga yo de estar tranquilo con mi familia, pero porque estoy cumpliendo lo que yo creo espiritualmente, que para mí es la línea de vida, ok. ¿sí? Adicional, yo siento que uno puede cambiar y si tú miraras mis planeaciones o mis objetivos cada año, han tenido unos cambios, unas Drástico. cosas así. Y yo en eso soy particularmente flexible, Ok, ¿sí? O sea, yo no digo, sí, hay cosas que se mantienen, pero si yo tengo que cambiar mi planeación, tanto en la empresa como en mi vida, he tenido que hacer unos giros, me parece algo completamente natural, ¿sí? total. ¿Y qué Eh, Yo, propósito yo, alguna? yo creo que esa respuesta no estuvo tan clara, pero No, así es el propósito de mi vida. No, no, pero sí se entiende, sí sí, se entiende. Y es bastante interesante eso que dices, ¿sabes? Porque por lo menos cuando yo le enseño a una persona a identificar, y hago comillas porque eso es un proceso muy personal, su propósito de vida, digamos que yo me inventé una fórmula, y es el propósito de vida es igual a tus habilidades blandas, aquellas con las que tú has nacido, decía, sumado a las actividades favoritas tuyas, multiplicado por personas elevado al infinito. Entonces lo que yo le digo a las personas es, ¿cuáles son aquellas habilidades que son tuyas, que todo el mundo las reconoce? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, lo que te apasiona y harías aunque no te pagaran? Y yo le digo, suma esas dos cosas y ponlas a disposición de otros. Por la mayor cantidad de personas que tú puedas, hazlo. Y en ese proceso tal vez puedas empezar a identificar con mayor claridad tu propósito de vida. Eso es lo que yo les digo. Porque me he dado cuenta de algo y es que las personas buscan el dinero, buscan la felicidad, buscan una pareja, buscan un carro, una casa, pero pocas personas se encargan de buscar realmente ese propósito. Y algo fundamental que tú estás diciendo ahorita es, y que creo que a partir de lo de otra perspectiva, es el tema espiritual. El propósito considero, y lo comparto contigo muy bien en este momento, es que debe estar fundamentado en la vida espiritual del ser humano. Porque cuando nosotros nos fundamentamos, y como lo dice la Biblia, en esa piedra angular, creo que el resto de las cosas, y también dice la Biblia, la palabra muy sabia, es el resto de las cosas se van a dar por añadidura. Entonces es algo bastante interesante, y creo que para las personas que nos ven o que nos escuchan, un consejo muy interesante sería empezar primero a trabajar en su intimidad espiritual, ¿no? Que algunos creerán en Dios, otros tal vez en otras ideologías, pero creo que eso es fundamental antes de cualquier otra cosa. Don Jairo, ya nos contaste de alguna otra manera, nos enseñaste un poco sobre la automotivación, lo del propósito. Me gustaría que nos compartieras algunos consejos. El primer consejo es sobre mentalidad empresarial. Yo le enseño a las personas que para formar empresa, el mindset de la persona, y tú muy bien lo decías ahorita, debe ser una mentalidad muy resiliente. Debe tener una piel, como llamo yo, digamos que, se me da la palabra en este momento, de este animal, de rinoceronte, les digo yo. Entonces, ¿qué puedes tú compartirnos que tú consideras que es fundamental en esa mentalidad del empresario? bueno, varias cosas. A ver, una, mira, creo que a veces las cosas pueden ser más sencillas de lo que nosotros las podemos llegar a volver. Hay un libro que se llama El misterio del sentido común. Ok, Y ese libro me fascinó en su momento cuando me encontré con él porque es mostrando, oiga, cuántas cosas uno puede hacer en su vida, en su trabajo, en su empresa, basándose en un sentido común, ¿sí? Y eso yo lo resumo en, a veces podemos ser expertos en complicarnos en muchos procesos, total. ¿sí? Entonces, un consejo, oiga, aplique el sentido común siempre que pueda hacerlo.
sentido común no es lo mismo de mediocridad. Claro. No, el sentido común es, puedo hacer las cosas sencillas, fáciles, o las puedo hacer tan complicadas como a veces a uno se le pueden llegar a ocurrir. Em, a ver, otro consejo es, miren, para hacer empresa, yo creo que una de las mejores formas es analizando entornos. Los que son empleados, para mí, tienen que sentarse y decir, oiga, en el lugar donde soy empleado, ¿existen posibilidades de yo comenzar a prestar algún servicio acá? De yo diseñar algún producto acá? Creo que es una de las mejores formas de ser empresario o Claro. de ser emprendedor. No solamente, a ver, yo por lo menos estaba en el sector de la logística y sé que puede ser, me hubiera gustado decir, voy a iniciar como chef, estoy por dar un ejemplo, pues no sé cómo me hubiera ido, pero digamos que al identificar las posibilidades y las oportunidades que hay así en el sector donde están, y las otras compañías que he venido generando han salido directamente de acá, o sea, Ok. hay una que decíamos, oiga, hay problemas con los auxiliares, entonces dije, vamos a dignificar la labor del auxiliar de camino. Ok. Entonces, mm, digamos que comenzamos una compañía que hay unas 250 personas dedicadas a las actividades de logística. Ok. Otra, pues el tema de transportadores. Entonces, una dedicada a, o sea, compramos vehículos, flota y administrar el tema de flota. Estando en el sector salud, pues comencé a identificar unas oportunidades, entonces entramos con algo en el sector salud. Me parece importante de que más allá de que arranquen en internet y todo a mirar opciones, miren a su alrededor las oportunidades que hay. Ok. Ahí sí, a ver, uno utiliza las 5 fuerzas de Porter, pero Criterio. a su favor. Me explico. Porter dice, recuerde de que todos quieren meterse en su negocio. ¿Sí? Dice, entonces usted tiene que estar cuidado, tener mucho cuidado con sus competidores. Sus clientes siempre querrán devolverse usted tiene que cuidarse de los clientes. De sus proveedores, cuídese, porque sus proveedores querrán estar en un paso adelante y entrar a su sector. Factores en productos sustitutos y productos, digamos que competidores externos también que realicen las 5 fuerzas de deporte. Yo creo que es positivo porque, o sea, es positivo cuando uno lo utiliza a su favor. Claro. Y es decir, oiga, bueno, yo quiero emprender más, pues tengan a mi alrededor esas oportunidades. Ok. Bueno, ese Tú es me haces pensar que yo siempre he pensado que las oportunidades más grandes se dan cuando, eso va a sonar un poquito curioso, pero así lo enseño, cuando uno acolita la pereza de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo me puse a analizar las startups más grandes de hoy en día, las unicornio y todo esto, yo decía, es increíble ver que la solución de ellos fue de alguna u otra manera acolitar la pereza de otros. Por ejemplo, cuando hablamos de Uber, hablamos de que a uno le da pereza salir a esperar un taxi, sacar la mano y si lo llevan o no. Cuando hablamos de Rappi, pues para nada es un secreto que le toca llamar, pedir el domicilio, bajar si se lo llevan. Y empecé a identificar, digamos que esa variable o más bien ese factor común en múltiples empresas. Y yo decía es, identifique en qué otros nichos la persona tiene pereza de hacer algo. Y vamos relacionado a lo que tú estabas diciendo, es busque oportunidades. Otro punto importante que quiero destacar de lo que tú estás diciendo es, hombre, si usted está trabajando como empleado, mire qué opción tiene de escalar en esa empresa. Porque yo creo que el emprendedor se empieza a desarrollar desde allí. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero trabajar porque no, mejor dicho, eso es lo peor. Y yo digo, es la mejor opción de empezar. Y si puede empezar desde abajo, hágalo. Porque empieza a conocer todo el proceso de la empresa y eso le va a dar mucho más valor como empleado para poder tener otros cargos. Vuelvas indispensable para su jefe. Entonces me llama mucho la atención eso. Otra pregunta, o más bien que otra pregunta es, otro consejo en el segundo pilar que manejamos en Dimensión y es la estructuración financiera, o si bien es cierto, también podría ser un tema de inversión. Desde tu experiencia como empresario, ¿qué nos podrías enseñar hablando de estos dos temas? Estructuración financiera y o inversiones. Bueno, a ver, yo creo que es necesario que cada uno conozca lo que llamamos el costo de oportunidad. Ok. A veces es algo que para mí dejamos de lado. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es la mejor opción que tengo yo con unos recursos de poner ese dinero a rentar. ¿Sí? Entonces te voy a colocar algún ejemplo. En mi caso,
Cuando yo digo mi costo de oportunidad puede estar en un X%, ¿sí? Cada uno, a mí me parece importante en temas financieros identificar cada uno cuál es ese porcentaje que tiene de su costo de oportunidad. Ok, Si yo digo hoy en día, si yo tengo un dinero y voy a comprar un camión o voy a invertir en una estantería para una bodega nueva, pues al final yo con qué lo comparo, con mi costo de oportunidad, ok, ¿sí? Entonces digo, si este camión me va a dar un 17% para dar una cifra, ¿sí? De costo de oportunidad. Pero hoy en día los CDTs me están dando el 16%, pero también una inversión como las que te digo en la bodega me puede dar el 22%. Pues ya mis decisiones se basan con claro, un fundamento financiero sólido, ok, ¿sí? Ahora, siempre se irá amarrado al tema de riesgo, claro, ¿sí? Pues, primer punto eso. Segundo, para mí el utilizar el presupuesto como herramienta de gestión me parece fundamental. ¿Qué es lo que yo he visto en compañías a las cuales también asesoro en temas de planeación, sobre todo, y estrategia que he asesorado a algunas empresas? Desligan la planeación del presupuesto. ok, Segundo, utilizan el presupuesto como sencillamente algo que hicieron al comienzo del año y van monitoreando, eh, cómo se va sí, alineando. mensual, bimensual, trimestral. Para mí, el coger el presupuesto, el utilizar el presupuesto como herramienta, y cuando hablo como herramienta es, a veces veo que un presupuesto ni siquiera tiene responsable. Ok, O sea, tienen la estructura de un presupuesto y cuando les pregunto, ok, ¿y quién responde por esto? No, no tienen responsables. Entonces, digamos que un emprendedor utiliza el presupuesto como una herramienta. Segundo, a ver, cuando todos queremos vender más, pero hay un ejercicio, una fórmula que se... El, lógicamente se está hablando en una empresa que ya vaya en unos, o sea, con alguna pequeña maduración. El tú aumentar el 17% de las ventas es el equivalente a disminuir un 3% de los costos. O sea, es decir, te va a generar al final la misma utilidad, el mismo beneficio. Entonces, oiga, tengan mucho cuidado con esa hambre que da de vender y de total, vender y de vender y no olviden los costos. Ahora, por ejemplo, ¿yo qué he hecho? Yo en mis momentos de crisis, normalmente, yo no he sido tan agresivo con los costos, sino he sido más agresivo con las inversiones y con las apuestas. ok, Eso dependerá de cada uno de su de perfil de los, inversión también. sí, del nivel de riesgo que cada uno quiera tener. Mi recomendación en momentos de crisis es de que hay que apostar mucho más duro, ¿sí? Claro, es cuando hay Ese descuentos, es- dicen por ahí. Dicen los momentos de crisis es cuando hay descuentos en los mercados, porque muchas personas en medio de esa incertidumbre o de ese miedo empiezan a vender. Y tú sabes que el mercado se mueve por miedo. Entonces, cuando todo está mal, digámoslo así, muchos inversionistas entienden que es el momento de entrar. Y eso es fundamental. Y otro punto importante que me gustaría complementar cuando hablas de riesgo es, las personas debemos aprender, y es algo que yo he aprendido y le comparto a las personas con las que trabajo, es que el riesgo más allá de tener hablar de un porcentaje es cuánto estoy dispuesto yo a perder. Porque seamos francos en algo, y es que nadie nos puede garantizar una ganancia, nadie claro. nos puede garantizar un resultado, pero hay algo que el empresario sí puede garantizar y es cuánto yo estoy dispuesto a perder de mi bolsillo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Cuando hablamos de inversión, y lo enseño mucho en la estructuración financiera, es, yo creo que una empresa debe tener un portafolio de inversión diversificado, porque cuando una empresa tiene un portafolio de inversión diversificado, si es que las ventas bajan o en algunos contextos puede quedar en quiebra la empresa por X o Y razón, el portafolio diversificado se vuelve en un salvavidas. Y eso se lo he enseñado a muchas personas. Les he enseñado, pues hablando ya de personas que literalmente están empezando, oiga, inicie un portafolio así sea con $100, con $300, con $500. Y lo hace lo suficientemente bien, con un perfil de riesgo de acuerdo a su forma de ser, evidentemente. Entonces, es fundamental, primero, que el empresario comprenda y que aprenda a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, eso que tú mencionas, y le añadiría eso, lo de cuánto están dispuestos a perder y que se tomen la tarea de investigar y educarse en de cómo crear un portafolio de inversión diversificado de acuerdo a su perfil. Me gustaría, don Jairo, para ir finalizando,
hay algo que yo llamo dentro del entrenamiento la gran idea. Para mí la gran idea es ese momento en el que tú dices, esta idea es ganadora. ¿Qué consejos le podrías dar a esos emprendedores y a esos empresarios cuando dicen, uff, esta es mi gran idea? ¿sí? Yo te hablo desde lo que me pasó a mí, ¿sí? Sí, sí, O sí. sea, a mí particularmente cuando yo estaba haciendo el proyecto de Integra, o sea, yo no sé, eso es algo que se siente, como te Sí, pasó a ti con el carro, o sea, es algo que yo no sentía un esfuerzo venirme temprano, no sentía un esfuerzo trabajar hasta muy tarde porque lo sentía, o sea, con una pasión que si tú me dices, pues es que eso es algo como hasta un poco hasta natural, ¿sí? O sí, sea, que no es forzado, porque uno eso, a ver, uno se puede forzar por sentirse motivado, claro, pero hay cosas en las que, digamos que yo, en mi caso, me sentí alineado y digamos, a ver, he creado otros proyectos, pero no he logrado sentir lo mismo ese match. que siento de pronto con estas compañías de logística Ok, hasta ahora, ¿sí? Em, ¿Cómo identificar, miren, una idea? Yo creo que hay tantas alternativas en este mundo y el mercado cada vez o sea, digamos que salen tantos actores en el mercado que, yo siento que uno lo identifica como los que tenemos una vida espiritual, sentir que Dios le dice a uno, este es el camino, ¿sí? Dos, me parece importante que uno diga, tengo esas ganas de ir a trabajar. O total. sea, para mí ese es un Se indicador trasnocha importante. uno. O sea, que uno siente esas ganas, o sea, que uno diga, uy, voy a madrugar. ¿Sí? Para mí eso me parece un indicador. Mm, Ahora, si de pronto la pregunta era, ¿qué se me ocurre a mí que puedan ser grandes ideas? No, ahí de pronto yo no sabría porque podría decir cuáles son las grandes Claro, ideas para mí, en tu ¿sí? nicho, claro. No, En- en- la pregunta era diferente, pero igual la respuesta estuvo buena. La pregunta era más por lo que dijiste, y es cómo una persona identifica esa gran idea, y lo que tú dices es súper válido y lo comparto muy bien. Y creo que desde un punto de vista más de, llamémoslo, la acción, es eso. Si te da pereza de alguna otra manera, uy, no tengo que hacer esto, yo creo que por ahí no es. Porque a mí me ha pasado desarrollando, digamos, como la estructura de mi negocio, la planeación, o más que todo cuando iniciamos el año y todo esto, que uno se desvela. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y es que hay momentos en donde yo me acuesto a dormir y a veces pienso en ideas y literal he cogido el celular y me mando notas de voz a mí mismo con ideas. Y las escucho y me da risa porque estoy dormido, pero es que así me pasa. Así me pasa. Y cuando no me las envío, no las escribo, aunque honestamente muy pocas veces las escribo, digo, ay, no anoté esta idea. Uno vive, es como si uno viviera, digamos, con esa obsesión sana, por supuesto, de estar trabajando pensando en su idea. Y yo creo que, así como decía alguien en algún momento, cuando haces lo que te apasiona no es trabajo, ¿sí? Sino es gusto. Entonces me parece súper chévere. Don Jairo, podríamos seguir aquí hablando un montón seguramente. Sé que tienes muchas historias, mucha experiencia, que afortunadamente hoy nos has compartido parte de ella, tus conocimientos. Noto mucho que te gusta leer, mencionas varios libros. ¿Qué libros crees tú que les podrías recomendar a una persona que es emprendedora, bueno, emprendedora y empresaria? ¿Qué libros les podrías recomendar? A ver, hay uno, no, hay muchos, ¿sí? Pero, a ver, las 100 pequeñas grandes cosas de Tom Peters, Ok, para mí ese libro me gustó mucho porque es alguien que ha tenido toda una vida de experiencia con empresarios y sacó 100 consejos pequeños que dice, estas cosas yo vi son que útiles. funcionan, Ah, ok. sí, y que son muy útiles. Esa, digamos, de que ese libro me gustó. em, El poder de los hábitos, ¿sí? Es un tema de hábitos. El que te mencioné el misterio del sentido común. La Biblia, lógicamente, ¿sí? Nos Em, mencionaste uno ahorita de los estoicos, ¿fue? a la vida de los estoicos. Sí, a ver, yo creo algo, y es, hay libros para todo, ¿sí? Sí. Y hay mucha gente hoy día haciendo cursos de liderazgo, que quiere ser un mejor líder. Para mí, y lo que yo le digo a la gente es, o sea, mi conclusión es, uno no aprende a ser un mejor líder. Y puede hacer los cursos, puede tener al coach que quieran y puede hacer,
uno aprende a ser mejor persona, porque uno siempre lidera desde lo que es. Totalmente de acuerdo. Entonces, enfóquese en usted ser mejor. Y en la medida en que usted es mejor, seguro irá liderando. Ok. Un gerente hace dos cosas. La primera, o sea, los gerentes solo hacemos dos cosas, ¿sí? La primera, analiza contexto. Tiene la capacidad de estar analizando y mirar el contexto. Y segundo, gestiona recursos. Esas son las dos cosas las cuales hacemos. No, realmente no es más, ¿sí? No es No es más, más entre sí, comillas. no es más. Eh, y por eso ante tu pregunta de la vida de los estoicos son reflexiones de cómo vivir mejor, cómo vivir de acuerdo a la virtud, cómo vivir de acuerdo a actuar bien con las personas. Ok. Y me parece que eso lo hará en un buen día. Ahora, hay herramientas súper chéveres y en los libros, o sea, yo fácilmente, no sé, o sea, mínimo 2 libros al mes tengo que leer, Ok. ¿sí? Ya es un Pero hábito. sí, pero hay libros que he durado 2 meses con un solo libro, Ok. pero no es porque no, sino porque me devuelvo, lo analizo, lo reflexiono, ¿sí? O sea, por ejemplo, de la vida de los estoicos, llevo más de un mes y medio con ese libro y no he pasado. La psicología del dinero, esta está Una pregunta, buena. don Jairo, es, Sí. en ese diario vivir, como gerente empresario, ¿en qué momento lees? ¿Tienes un Bueno, espacio para tu educación o en qué momentos lees? bueno, a mí me ha gustado también mucho estudiar. Sí, Y pues he tenido la oportunidad de estudiar formalmente varias cosas. Mi último estudio fue en Alta Gerencia Internacional en los Andes, que o sea, ese programa lo recomiendo ok, completamente porque primero tú te encuentras ahí con empresarios del país, o sea, es el programa número uno en educación con empresarios del país, ¿sí? Y creo que eso es fundamental para los emprendedores, relaciones. ok, Esto se resume a relaciones, total. se resume a relaciones. Mira que se me vino a la mente algo. Hay algo en ese estudio que nos hablaban mucho de hoy día el empresario o el gerente tenga una capacidad de sentirse vulnerable, a diferencia de antes. Sí, Hoy día, sabes que son clases donde dicen, oiga, no le dé miedo a usted decirle a su equipo, no sé lo que usted me está preguntando, no lo conozco, o sea, no sé la respuesta, ¿sí? Y cómo comienzan a dar los buenos resultados de el gerente que tiene una capacidad de ser vulnerable, de no creer de que todas las sabe, todas te puede claro. responder, todo lo puede solucionar. Entonces, volviendo yo, digamos que aparte de que estudio normalmente en las noches, yo lo dedico en las A noches a leer. estudiar, a leer, ¿sí? ¿Y tienes un tiempo, lees por No, capítulos o por no, yo páginas? leo, o sea, yo utilizo la lectura como un gusto. Ok, Yo no tengo digamos, en el momento en que yo sienta que en un libro no lo estoy disfrutando, yo lo paro y lo dejo y después a los meses vuelvo y lo tomo porque claro. para mí mi proceso de lectura es algo, por eso te digo, puedo leer un libro en 2 meses o puedo leer dos en el mes. Hay libros que los paso, que digo, uy, no, este libro los paso muy rápido, ¿sí? Sí, O sea, y como que lo leo, pero hay otros o sea, para mí este proceso de la lectura es la capacidad que tú tienes de la experiencia de gente que durante años y años y años te la está entregando para que tú la tomes. O sea, totalmente. eso hay que recibirlo con agradecimiento, con una disposición, ¿sí? Entonces, más allá de una cantidad, es como yo disfruto particularmente entonces yo puedo leer, a veces me puede dar, o sea, la semana pasada tuve días en que me dieron la 1 de la mañana leyendo, Leyendo. pero hay ¿Y lees veces en la sala, en el estudio, en sí, acostado, no, sí, mientras... en una silla, en un estudio, sí, Ok. en O un sea, sillón. dispones tu espacio para leer. Sí, puedo leer ahí o puedo leer en la sala o hay veces hasta en la misma cama me Pones a leer. siento y me pongo a leer un rato. Ok, Bueno, yo no tengo un ritual para la lectura. Hay ok, veces puedo leer solo 10 minutos y ese día no quise leer más, ¿sí? ok. Pero pues hay días en los que puedo pasar más horas Leyendo. leyendo y sí, eso sí siempre que leo resaltador. Sí. Para ir subrayando lo que más te impacta. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus enseñanzas, por tu sabiduría, de verdad, porque sé que lo que has vivido definitivamente te va llenando cada vez de experiencia y de sabiduría y gracias por compartirla con nosotros. Entonces, para las personas que nos están viendo, muchas gracias. Espero que hayan tomado apuntes, que hayan sacado papel y lápiz. Recuerden que puede darle atrás a este video o a este audio
para poder estar repasando lo que hemos aprendido el día de hoy con don Jairo. Pues don Jairo, nuevamente, muchas gracias Gracias a ustedes. y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego.